Hola, nuevamente gracias por visitar el canal y ver nuestros videos. En este caso vamos a hablar en esta ocasión de los gestores bibliográficos, específicamente sobre Mendeley. Vamos a ver qué son los gestores bibliográficos, cómo instalarlos y cómo utilizarlos como complemento dentro de Word para poder hacer una gestión más eficiente de las fuentes y referenciaciones en las investigaciones académicas. Pues empecemos, ¿no? ¿Para qué sirve un gestor bibliográfico? Pues como se dijo inicialmente, es una herramienta que nos va a permitir gestionar las referencias y las bibliografías y la información bibliográfica. Hay muchos gestores bibliográficos, Mendeley, Zotero. El que yo utilizo y del que vamos a hablar y del que me parece más amigable y más simple de utilizar es Mendeley. Esta es una plataforma que se puede instalar tanto en la PC o como trabajar como una herramienta o una plataforma web. Y nos va a permitir organizar, permite crear notas, citar, compartir con otros investigadores nuestra información también, ya que podemos y tenemos que abrirnos una cuenta en la plataforma de Mendeley, lo cual va a permitir algunas ventajas que ya vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es una de las características de Mendeley? Pues que cuando utilizamos un documento, un PDF que bajemos de alguna base de datos, de alguna universidad o algún sitio web, por ejemplo, automáticamente extrae los metadatos de los papers de los que básicamente están en PDF y nos va a permitir obtener la información que se necesita para hacer la cita de manera automática. Adicionalmente también tiene un visor PDF que nos va a permitir hacer apuntes, resaltar y utilizar diferentes tipos de vistas, lo que indica que no necesitamos otro programa como Adobe Reader para poder leer los PDF o verlos, sino que dentro de la misma herramienta lo podemos hacer. ¿Qué es lo interesante de Mendeley? Pues que podemos sincronizarlo con nuestra cuenta web con la información que tenemos en el escritorio. Eso quiere decir que la plataforma, la herramienta se encarga de sincronizar y crear una copia en la nube de todos mis PDFs que tengo en mi escritorio, lo que va a permitir en un momento determinado instalar Mendeley Desktop en otra computadora y automáticamente se puede sincronizar y nuevamente recuperar los PDF que estábamos utilizando en la otra máquina. Esto nos va a ayudar a que no tenemos que preocuparnos de andar copiando los PDF de un lado a otro, sino que los vamos a tener en la nube y los podemos sincronizar en diferentes dispositivos. Y permite hacer búsquedas en los documentos de manera muy rápida, como ya vamos a ver en la práctica. Otra cosa interesante de Mendeley es que tiene un plugin que se integra dentro de Word, dentro del menú, como podemos ver aquí, junto a la parte de, justo en la cinta de referencias, junto a la parte de citas y bibliografía. Sabemos usar cómo citar y cómo crear bibliografía utilizando la opción de Word, pues utilizar Mendeley va a ser similar, pero mucho más eficiente y mucho más fácil. Pues bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues entrar al sitio de Mendeley, que como podemos ver es mendeley.com, descargar la versión para nuestra computadora e instalarla, y luego vamos a tener que crearnos una cuenta en la plataforma, lo cual es totalmente gratis, poder sincronizar nuestra plataforma web con nuestro programa de escritorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a crearnos una cuenta, que es súper fácil y súper rápido. Luego podemos poner nuestra foto de perfil, poner nuestros datos de investigadores y lo que necesitemos colocar dentro de nuestra cuenta para crear nuestra visibilidad. Entonces vamos a la práctica. Vamos a descargar la aplicación, vamos a crear una cuenta y vamos a llenar nuestro perfil. Entramos a la plataforma mendeley.com. Tenemos la opción para loguearnos, para crear nuestra cuenta y para descargar la herramienta. Así que primero vamos a descargarla. Aquí nos sale para qué sistema operativo vamos a descargar, para Windows, para Mac o para Linux. En nuestro caso va a ser Windows. Damos un clic, comienza la descarga. Mientras se descarga vamos a hacer un clic donde dice registrarnos ahora y gratis. Ok, como no tenemos, como vamos a crear una cuenta, nos va a pedir nuestro nombre, nuestro apellido y vamos a crear un password y nos vamos a loguear. Yo voy a utilizar una cuenta que ya la tengo y acabo de entrar a mi perfil de Mendeley. La herramienta está en inglés, pero no hay mucho problema de utilizarla. Ok, ya se bajó la herramienta, así que la vamos a instalar, lo cual es un proceso muy similar a cualquier aplicación Windows. Luego que se instala, pues está aplicada la opción para ejecutarlo. Lo primero que nos pide es nuestro usuario, nuestra clave, pues que ya creamos anteriormente, y lo va a hacer para sincronizar. Si no lo hubiera hecho, aquí tengo el botón para crear y inicialmente registrarme, pues no. Ok, entonces nos acabamos de loguear. Como es la primera vez, Mendeley lo detecta y nos dice que si queremos instalar nuestro plugin para Word, lo cual es lo recomendable, el programa debe estar cerrado para poder realizar la instalación.
Entonces vamos a hacer un clic aquí en instalar ahora y ya tenemos el mensaje instalado, lo cual es súper rápido. Ok, aquí nos está indicando de que este es el botón para realizar y para crear una nueva entrada, una nueva referencia de un documento o de un link. Acá nos dice que podemos editar nuestro almacenamiento tanto en la nube como de manera local. Y aquí nos dice que hay un botón que podemos utilizarlo para cualquier ayuda que necesitemos sobre el uso del programa. Como pueden ver en mi caso, yo ya lo utilizo, entonces ya tengo información dentro de mi herramienta, pues no. Vamos a verlo cómo o qué instaló dentro de Word. Ok, dentro de Word, si nos vamos al menú referencias, vamos a ver que ahora tenemos un nuevo menú, una nueva opción que dice Mendeley, que es muy parecida a la de citas y bibliografías. Como podemos ver, aquí tenemos el estilo de referenciación que vamos a utilizar, que ya está marcado APA sexta edición. Tenemos la opción de citar, para actualizar, para insertar bibliografía, para abrir la plataforma, para exportar, para deshacer. Es muy simple de utilizar. Ok, una vez que hemos descargado, creado nuestra cuenta y hemos llenado nuestro perfil, pues como ya vimos, tenemos nuestra herramienta instalada, que ya vamos a ver que consta de 3 partes. La parte de la librería, donde podemos ver podemos ver la estructura que nosotros vamos a crear para poder ir organizando todas las fuentes bibliográficas que tengamos, las fuentes bibliográficas de esa categoría y el detalle de esa fuente bibliográfica, ¿sí? Así que es más o menos que va de mayor a menor. La estructura, la fuente y el detalle de la fuente. Y arriba el menú con las opciones.